Gracias por darle clic a este video y bienvenido a nuestra nueva receta. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este súper delicioso pumpkin bread o pan de calabaza o pan de auyama. Así que no te muevas de este video y empecemos con los ingredientes. Pues fácil y sencillo, aquí tengo mi harina. Ya esta harina, te voy a dejar el nombre aquí abajo, que ya esta viene con todos nuestros ingredientes dentro, así que no hace falta agregar ni bicarbonato ni polvo de hornear. Aquí conjuntamente vamos a utilizar un poco de aceite, aquí tengo mi sal y esta especia que es lo que le da el sabor verdaderamente a este delicioso pan de calabaza o pumpkin bread como tú lo conozcas. Conjuntamente también voy a utilizar este puré de pumpkin que ya viene listo aquí enlatado. Si tú tienes este lo puedes utilizar, si no puedes hacerlo casero como tú prefieres. En este caso también voy a utilizar aquí un poco de leche, 3 huevos y nuestra azúcar morena o azúcar brown. Quiero recordarte siempre que lea la cajita de descripción, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes y la cantidad de todos los ingredientes que utilizamos aquí en este canal y de cada una de todas las recetas. Así que no te vayas sin verificar los ingredientes. Vamos a empezar a unificar o a mezclar todos nuestros ingredientes secos. Aquí, como te dije, esta harina no necesita agregar más nada. Simplemente vamos a ir aquí mezclando nuestra sal y nuestra especie, que este es el que le da el toque excelente a este delicioso pumpkin bread. Así que seguimos aquí mezclando bastante bien hasta que tú veas que todo esté bien unificado. Y siempre recordarte, dando las gracias, que siempre tratamos de compartir cada receta a nuestro gusto y a nuestra forma. Así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que estamos creando aquí en el canal. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a mezclar en otro lado todos nuestros ingredientes húmedos. Así que vamos a hacerlo aquí a mano. Si tú tienes una batidora también lo puedes hacer una batidora, pero te recomiendo que lo hagas aquí a mano porque yo sé que a ti también te va a quedar sumamente delicioso y fácil. Así que batimos un poco los huevos, seguimos mezclando aquí nuestro aceite y así sucesivamente tú vas a ir mezclando uno por uno todos nuestros ingredientes. Aquí entonces vamos a colocar nuestra azúcar. Esta azúcar, si tú quieres utilizar azúcar blanca porque no te gusta esta azúcar brown o azúcar morena, excelente, también la puedes utilizar o cambiarla a tu gusto. Así que seguimos aquí mezclando bastante bien. Ya entonces aquí vamos a mezclar nuestra leche, así que no te me desesperes y sigue ahí mezclando bastante bien para que tú vayas viendo el resultado de cómo te va a quedar el delicioso pumpkin bread o pan de auyama o pan de calabaza. Así que déjame en los comentarios cómo tú lo conoces en tu país y de dónde nos estás viendo. Así que inmediatamente vamos a proceder aquí a colocar nuestro puré, así que no te me desesperes, como te digo, y sigue mezclando bastante bien hasta que todo esté completamente bien unificado. Así que fui cambiando aquí con este batidor para ir mezclando constantemente. En este punto entonces vamos a agregar nuestra harina. En este punto me gusta agregarla en 2 partes para que sea mucho más fácil a la hora de mezclar. Así que seguimos mezclando aquí toda nuestra mezcla conjuntamente con nuestra harina hasta que tú veas que casi nuestra harina haga desaparecido. Así que ve haciéndolo poco a poco para que tú vayas viendo cómo te va quedando este súper delicioso pumpkin bread. Bate hasta que tú veas que toda la harina haga desaparecida. Así que no te me desesperes, como te digo, para que lo vayas haciendo paso por paso y ve mezclando. Ya casi en este punto ve calentando tu horno a 350 grados para que inmediatamente ya después que tú veas que todo esté bien mezclado, ya entonces va a llegar el momento de colocarlo en nuestro molde para llevarlo a nuestro horno. Así que ve calentando ya en este punto tu horno a 350 grados porque ya estamos listos para colocarlo en nuestro molde. Así que inmediatamente ya aquí tengo mi molde que voy a utilizar. En este caso yo lo que voy a hacer es que voy a colocar un poco de papel antiadherente y conjuntamente le voy a colocar un poco de mantequilla para que a la hora de desmordarlo sea mucho más fácil. Si tú no tienes esto, simplemente coloca un poquito de mantequilla y así a la hora ya cuando esté listo no se te va a hacer mucho más difícil a la hora de despegarlo. Si tu molde no es antiadherente y no tienes la mantequilla, pues no tienes el papel antiadherente, colocas lo que tú tengas, así que lo vas a ir a colocar aquí y ya inmediatamente vamos entonces a colocar nuestra mezcla. Como te dije, ya en este punto ya tu horno tiene que estar precalentado para que inmediatamente lo coloque a 350 grados por alrededor de 1 hora 10 minutos. Esto fue lo que me tardó el mío. Puede ser que tuyo te tardes 1 hora o 60 minutos. Inmediatamente tú lo coloques en el horno. Pasado 60 minutos introduces un palillo. Ya cuando tu palillo te salga sumamente limpio,
limpio, ya está sumamente delicioso y listo para retirar del horno. Así que lo que vamos a hacer aquí ahora es que vamos a dar unos golpecitos, un movimiento para que entonces todo encaje bastante bien y ya esté completamente ready para colocarlo en el horno a 350 grados para que tú veas entonces ahora cómo te va quedando. Mira, mira, mira cómo ha quedado y como el tiempo pasó rápido, así ha quedado ese súper delicioso pumpkin bread, pan de calabaza o pan de auyama como tú lo conozcas. Así que ha quedado así de perfecto Así que te recomiendo que pasado los 60 minutos, como te dije, introduzcas un palillo o un cuchillo y ya inmediatamente tú veas que te haya salido limpio, ya estará perfecto. Me tardó alrededor de 1 hora 10 minutos que yo lo dejé, así que te recomiendo ver verificándolo poquito a poquito para que ya entonces tú veas cuando esté perfecto para retirar del horno. Así que aquí te digo, todavía está un poquito caliente, así que lo que voy a hacer es que te voy a cortar aquí estas rodajas para que tú veas, mira cómo se ve estas delicias por dentro. Esto está, señores, que ustedes a través de este video no pueden ver y ni oler el olor que aquí ha impregnado este súper delicioso pumpkin bread, pan de auyama o pan de calabaza como tú lo conozcas. Así que déjame ahí un comentario cómo tú conoces este súper delicioso pan que quise compartir con todos ustedes el día de hoy. Así que mira cómo se ve y ese color está delicioso y el sabor. Así que te digo, ve corriendo, compra los ingredientes para que hagas esta receta y la comparta con toda tu familia y los disfruten en esta temporada. Así que ahora te voy a mostrar para que tú veas cómo ha quedado por dentro, lo suavecito, lo jugoso, que este pan te va a quedar sumamente delicioso. Así que siempre recordarle que trato de compartir la forma en que realizo cada receta con todos ustedes, esperando que salgan perfectas y que a ustedes les guste el resultado final de esta y de todas las demás. Y como ustedes saben, después que yo empiezo a probar un poquito, no podemos parar. Así que te invito a que hagas esa receta, compártela. Y muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros compartiendo estas y todas las recetas. Así que no te vayas del video hasta que te suscriba y activa las notificaciones para que no te pierdas estas y todas las recetas. Así que aquí te voy a dejar para que siga mirando y disfrutando a través de esta receta cómo ha quedado ese súper delicioso pumpkin bread, pan de calabaza o pan de auyama como tú lo conoces, que quise compartir con todos ustedes el día de hoy. Así que ha quedado perfecto, esperando que sea de tu agrado y que te haya gustado. Así que no olvides suscribirte. Gracias por estar aquí siempre pendiente de cada nuestra receta. Así que no dejes de suscribirte y nos veremos en otra próxima receta, señores. Esto estaba delicioso. Así que nada, bye y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico, 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 rico. Bye.